Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mónica Torres Salazar, soy del grupo 9132. Esta es la actividad 1 de la materia Introducción a la Filosofía de la Psicología y pues vamos a dar comienzo a este cuestionario del libro Psicología, Ideología y Ciencia de Bronstein. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes? El libro nos marca como la primera la empirista continuista, que se basa en las apariencias de las cosas, es algo meramente sensorial. La segunda es la institucionalista o discontinuista. En ella nos habla de un cierto intelecto o espíritu que tiene el ser humano para conocer la esencia de las cosas de una manera espontánea. Y la tercera es la teórica o discontinuista. Ella no apoya ninguna de las dos anteriores y por el contrario busca ahondar en las cosas, no solo en las apariencias, para llegar a la esencia de las mismas. Después nos dice, explica el epígrafe de Bachelard. Este nos habla del rompimiento que hay del conocimiento sensorial con el objetivo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Nos habla de que no solo hay que conocer las cosas al tacto, al olor, a la vista, sino hay que entrar en ellas, conocerlas a fondo para saber realmente tener un conocimiento amplio. Nos pone el ejemplo de la psicología, que no solo es conocer la conducta externa de las personas, sino hay que ir más allá para ver qué es lo que produce esas conductas, no quedarnos meramente con lo externo de las cosas. En la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son algunas de las acepciones de la ideología? Las que encontré yo fueron, la primera es la acepción política, en donde se conservan ideas que ayudan a mantener el poder a las clases dominantes. La siguiente es la acepción epistemológica. Aquí solo recurre a las apariencias portadas por los sentidos, a menos de que la ciencia ayude realmente a mejorar la producción o cosas de ese tipo, las aceptan. Si quiere derrocar del poder a alguien, no es aceptado. Y la última es la acepción epistemológica. En ella nos habla de, perdón, esa ya la había repetido, es la acepción ideológica, en donde nos habla de las leyes, costumbres o políticas que hay en cada lugar y que muchas veces no se quieren dejar de lado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la conclusión del autor? El autor nos dice básicamente que para responder a la pregunta ¿cómo se constituye la ciencia? Puede ser de tres maneras. Desenmascarando las apariencias, enfrentando la ideología persistente que hay en los lugares, y la otra es yendo contra las personas que tienen el poder en los lugares, que es a los que se pretendería reeducar, ¿no? Las clases dominantes. Y nos habla de que pues la ciencia no es una materia fácil. Pues por ello que la psicología pues es difícil el estudio, porque no como tal, como ciencia, no nos podemos basar solo en lo que se ve de las cosas. Y es ahí donde está lo difícil, que hay que ahondar, hay que conocer, saber y no quedarnos con la primera impresión de las cosas. Es por ello que al final nos dice que todo lo que es fácil de enseñar pues suele ser inexacto. Perdón. En la siguiente pregunta nos pide dar 5 definiciones. Yo obtuve las siguientes. La primera es de un libro que se llama Psicología, de Charles G. Morris. Dice, la psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales en todas sus facetas, como tal vista desde una gran cantidad de perspectivas distintas. Abarca cada aspecto de los pensamientos, sentimientos y acciones humanas. La siguiente es de un libro que se llama Psicología Igual, de Stephen Davis, y nos dice, la psicología es la ciencia del comportamiento y los procesos mentales.
Después me fui al diccionario de la Real Academia para ver cómo lo definían ahí. Y nos habla que es parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones. Y nos da otra definición que es, perdón, ciencia o estudio de la mente y la conducta en personas o animales. La siguiente definición es de Wikipedia y nos dice, la psicología viene del psique, que significa alma y actividad mental. Es una profesión y una disciplina académica que se define como la ciencia aplicada que trata de la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de las experiencias humanas. Y por último, que es de la página de definición de psicología, dice, es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales. Proviene del griego psico, que es actividad mental o alma, y logia, que es estudio. Como vemos, pues son muy variadas, como nos decía el autor en el libro. Es muy difícil tratar de definir la psicología. Ahora les voy a hablar sobre lo que el análisis crítico que hace sobre el término de conciencia. En primer lugar, nos dice que la conciencia se encuentra en el pensar, no es algo que podamos ver. Se dice que se alcanza intuitivamente y para conocerla hay que hacer una introspección. Puede ser uno mismo, puede serle a alguien externo. Perdón. Nos dice además que la conciencia es como si fuera un contenedor en donde se van guardando los hechos, los cuales dan paso a situaciones externas de nuestro actuar. No es algo que se pueda ver, como ya decía, físicamente. Y cuando Freud llega con sus ideas, pues como que deja a un lado ese término de conciencia, porque pues llega a ser como algo secundario de su teoría. Lo siguiente es la crítica de la conducta. La conducta enmarca bien estos preceptos, o viene a cambiar. No hay estados mentales, o sea, ya se llama conducta, no estado mental. Ya no se hace una introspección como en la conciencia. Ahora lo que se hace es una experimentación del comportamiento. Y el humano ya no se separa del animal, se vuelve parte del comportamiento animal, lo que podría llegarse a confundir con la biología. Pues como sabemos, la conducta es la respuesta que tienen los organismos al medio exterior, lo cual lo vuelve, ya no la vuelve una ciencia como tal, sino como una apreciación de sucesos que pueden llevarla a alguna experimentación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las reflexiones epistemológicas sobre la psicología. Ya que, como vimos, la psicología se basa básicamente en conducta y conciencia, se podría decir que no se llega a considerar una ciencia. Sin embargo, forma el proceso mismo de ella, pues se necesita hacer una observación de los hechos, a lo mejor se van anotando las repeticiones, esto se puede llegar a convertir en una ley y al final pues sigue un tanto el método científico, la práctica científica. Además, lo que decía, lleva una representación, una observación de los sucesos y al final el conjunto de todas esas nociones pues llegan a ese producto. Para concluir, nos dice que podemos decir entonces que la psicología no es una ciencia en sí, pero ayuda a formar esos ideales para poder llegar a ideas científicas. Bueno, sería todo de mi parte. Buenas noches y muchas gracias.